posible, iniciaremos con el primer grupo de fármacos que se llaman inhibidores de los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, en eso vamos a iniciar primeramente, con este grupo de los inhibidores de los canales de sodio. Son varios los fármacos, ¿ya? Que tenemos en este grupo. Tenemos la fenitoína, que es la que vamos a hablar en unos momentos. Tenemos a la lamotrigina, tenemos a la carbamazepina, ¿bien? Estos son los tres principales, fenitoína, lamotrigina y carbamazepina. ¿Bien? Son los más importantes y los que más se usan. Ya el topiromato en casos generales, un poco porque son de amplio espectro, se usa en casos en ciertos casos, no es de primera línea. El valproato también en ciertas ocasiones, pero no como un bloqueante específicamente para el sodio. Entonces, los principales que vamos a ver hoy, inhibidores de los canales de sodio, son la fenitoína. ¿Listo? La carbamazepina también. Y la lamotrigina. Entonces, esos son los fármacos principales que inhiben los canales de sodio dependientes de voltaje. Si este es el terminal presináptico, y acá está el canal de sodio, estos fármacos, una vez que nosotros los tomemos por vía oral, van a ingresar tanto la fenitoína como la carbamazepina, la motrigina, y entre otros fármacos van a actuar a este nivel y van a cerrar los canales de sodio. Cierran los canales de sodio y ¿qué va a pasar? Va a poder ingresar el sodio que está extracelular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a poder ingresar? Si lo estamos bloqueando este canal, ¿será que ingresa el sodio adentro? No va a ingresar, ¿no? No va a ingresar adentro y se va a quedar afuera. Y el sodio es importante ¿para qué? Para continuar el potencial de acción, la despolarización de la neurona, del terminal presináptico. Entonces, como no hay despolarización, tampoco va a haber, ¿qué cosa? Liberación de las vesículas de glutamato. Entonces, no van a haber liberaciones así como están viendo acá. No va a haber todo este complot no va a haber. No se va a producir y por ende el glutamato no va a ir a sus receptores que son AMPA, NMDA y kainato. No va a ir a sus receptores que están a nivel del terminal presináptico y tampoco va a poder excitar y transportar el potencial de acción. Y ese es el mecanismo de acción que tiene la fenitoína, la motrigina, carbamazepina, entre otros. ¿Se entendió bien hasta ahí? Un mecanismo de acción pantallazo para que ustedes vean ¿a qué nivel actúa entonces, chicos, los inhibidores de los canales de sodio? ¿A nivel presináptico, hendidura sináptica o a nivel postsináptico? ¿Dónde actúa principalmente los inhibidores del canal de sodio? ¿Dónde? ¿Presináptico o postsináptico? ¿Dónde actúa? Vamos, chicos, ¿dónde actúa? Los inhibidores de los canales de sodio. Estos grupos. Muy bien, a nivel presináptico. Si actúa a este nivel, no va a dejar que el sodio ingrese. No va a haber despolarización y por ende no va a haber liberación de vesículas de glutamato. Y ustedes saben que las principales causantes de las crisis epilépticas y en sí de la epileptogénesis es el aumento de los niveles de glutamato. Es el principal causante. ¿Qué se produce? Que el paciente esté temblando, que te tembleque, ¿no? Que tenga mioclonías, crisis tónico-clónicas. Todo eso es el culpable, es el glutamato. Y entre otras, neurotransmisores excitadores. El glutamato, no se olviden para recordar, es un neurotransmisor excitador. Bien, entonces vamos a continuar rápidamente con los inhibidores de los canales de sodio dependientes de voltaje. Bien, vamos a iniciar con el primer fármaco inhibidor bloqueante de los canales de sodio que se llama la carbamazepina. ¿Ya? La carbamazepina es usada como antiepiléptico y antineurálgico. Entonces me sirve para aquellas neuralgias, aquellos dolores neuropáticos. ¿Han escuchado alguna vez de un dolor neuropático? Son aquellos dolores que se originan por un daño nervioso. Y ustedes saben que no todo dolor es de origen nervioso. Entonces vamos a ver ahorita aquí la carbamazepina, que tiene un espectro reducido. No es de amplio espectro como el topiromato, el ácido valproico. Esos son de amplio espectro, porque tienen múltiples mecanismos de acción. El topiromato, el ácido, el valproato son de amplio espectro. Sin embargo, la carbamazepina es de un espectro reducido y por ende produce menos efectos secundarios que el topiromato, que todos los otros fármacos. Es el que tiene menos efectos secundarios.
Ya está su mecanismo de acción. Inhibe la entrada de los canales del ion sodio del líquido extracelular al líquido intraneural o intracelular. Bien, eso evita la carbamazepina, inhibiendo los canales rápidos de sodio. Y esto es lo interesante, mira que tiene. Inhibe más las descargas paroxísticas, o sea, aquellas descargas epilépticas o convulsivas, y no aquellas las fisiológicas. O sea, eso es algo interesante, porque la carbamazepina solamente va a actuar o va a tener su mecanismo de acción cuando haya crisis, no cuando no haya. Entonces eso es lo interesante de la carbamazepina, que solamente actúa cuando hay descargas anormales de electricidad, cuando hay convulsiones. ¿Se entendió hasta ahí? Solamente actúa cuando hay cuando hay crisis epiléptica, cuando hay convulsiones. Solamente ahí actúa, cuando hay descargas anormales. Por eso es de espectro reducido. Ya solamente ahí actúa, no en aquellas células neuronas que están actuando fisiológicamente, como ahorita nosotros. Entonces ahí no actúa. Por lo que no tiene un efecto importante que tenían los otros antiepilépticos. ¿Se acuerdan? Los otros antiepilépticos tenían un efecto principal que es la somnolencia. ¿Alguien me dice qué significa la somnolencia? ¿Alguien me dice qué significa somnolencia? ¿Alguien sabe qué es somnolencia? Muy bien. Todos los antiepilépticos provocan sueño, excepto la carbamazepina porque su espectro es reducido. Entonces, ¿quién es más tolerable para el paciente y no le causa sueño? O le causa a dosis altas, pero a dosis terapéutica no le causa. No tiene efecto sedante, no le produce somnolencia al paciente. ¿Ya? Eso es lo interesante, porque hay otros antiepilépticos, como el topiromato, el ácido valproico, que le pueden producir sueño al paciente y se pueden dormir incluso mientras están ahí activos o están caminando, ¿no? Mucho sueño. Entonces, este de aquí, la carbamazepina, tiene un efecto, no tiene un efecto sedante, como los otros antiepilépticos, y eso lo hace especial, porque solamente actúa cuando hay descargas paroxísticas, cuando hay descargas eléctricas anormales. ¿Qué significa paroxística? Que viene un momento y desaparece. Viene otro momento y desaparece. Solamente ahí actúa, en ese tipo de crisis, no en la fisiológica. ¿Ya? Entonces eso es lo importante y lo interesante que tenemos que tomar de carbamazepina. Y por ende, este fármaco no altera las funciones cognitivas, o sea, el paciente puede estudiar tranquilo, sin que esté con esa baja capacidad intelectual, ¿no? Que provocan los antiepilépticos. Entonces, eso ya hemos visto, ya estamos viendo aquí en carbamazepina. Dosis alta, noten bien esto que es importante, a dosis altas de la carbamazepina reduce la entrada de calcio, entonces tiene doble mecanismo de acción. Uno bloquea sodio y otro bloquea calcio. Cuando es a dosis alta, a dosis normales, bloquea sodio, los canales de voltaje rápido de sodio. Eso nomás bloquea. Sin embargo, los canales de calcio lo bloquea solamente a dosis alta. ¿Cuáles son esas dosis altas? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? E inhibe la liberación de neurotransmisores excitadores. ¿Cuáles son neurotransmisores excitadores? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, entre otros neurotransmisores excitadores. ¿Listo? Entonces tiene doble mecanismo de acción, chicos, la carbamazepina según la dosis. Primero, inactiva o inhibe los canales de sodio. Segundo, inhibe los canales de calcio. ¿Ya? Doble mecanismo de acción. Dosis, ajuste, de acuerdo a la dosis. La farmacocinética, sencillo, se absorbe lentamente, eso es lo malo de la carbamazepina. No me sirve para urgencias, para una crisis ahorita, digamos que me está dando una crisis, no me sirve. Porque la absorción es lenta por el tubo intestinal, miren aquí, se lo toma el paciente por vía oral el fármaco, en el intestino delgado se absorbe, pero no se absorbe de manera lenta, después de 8 horas recién va a estar en la sangre. Entonces, ¿será que me sirve para las urgencias, para las crisis de urgencia? No, no me sirve para las crisis de urgencia. ¿Cuál era, chicos, el fármaco antiepiléptico que se utilizaba para la urgencia? En caso de urgencias epilépticas, en convulsiones, ahorita, digamos, está convulsionando. ¿Qué le podíamos dar? ¿Qué fármaco antiepiléptico era de elección para la emergencia urgencia?
El más baratito y el que más se encuentra aquí en los hospitales. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Quién se acuerda de los anteriores temas? Antiepiléptico, de elección y de estrella para crisis aguda, pero no para crisis crónica. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Diazepam? Eso, excelente. Las benzodiazepinas. Uno de esas es la diazepam, el otro es el lorazepam y el otro es midazolam, ¿no? Todo eso vamos a ver en unos momentos. Entonces, diazepam, clonazepam, lorazepam. Pero el que más se usa para las crisis es el diazepam, ¿no? El más baratito. Bien, entonces ya hemos visto eso y es para recordar nomás los anteriores temas. Entonces, la farmacocinética, la carbamazepina es de lenta absorción. Recién a 4 8 horas recién va a estar en la sangre, no me conviene, ¿no? Para crisis agudas, sí para crisis crónicas. Se distribuye en todo el cuerpo, se metaboliza en el hígado y genera un metabolito cuando se metaboliza en el hígado, que es el culpable del mecanismo de acción. ¿Cuál es? Es el 10-11 epoxicarbamazepina. Ese es el metabolito activo que ejerce su mecanismo de acción y se elimina por vía renal. ¿Ya? Eso es lo importante y dar a conocer la farmacocinética de este fármaco. Bien, entonces su mecanismo de acción a dosis alta bloquea canales de sodio dependientes de voltaje rápido y canales de calcio. Y a dosis baja o a dosis terapéutica, como le dicen, solamente canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Ya? No se olviden. ¿Cuál es? Carbamazepina. Otro que tiene similar mecanismo de acción es la oxcarbamazepina. Otro que tiene también similar mecanismo de acción, pero en este caso inhibe canales de sodio lento. O sea, lentamente lo inhibe. ¿Quién? La motriguina. Entonces, eso tenemos que ir de acuerdo a su mecanismo de acción. No se olviden. A dosis terapéutica, bloquea sodio. A dosis alta, bloquea canales de calcio. Voltaje dependiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar. Si no hay preguntas, continuamos. ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo yo lo uso? ¿Cuándo yo uso carbamazepina? Como es de espectro reducido, ¿cuándo yo lo voy a usar? ¿Será para tratamiento agudo o crónico, chicos? La carbamazepina. Para un, Crónico. para un tratamiento crónico. Se utiliza como monoterapia. ¿Qué es monoterapia? Solamente un fármaco, ¿no? O puede ser como coadyuvante, o sea, que apoya el tratamiento. Puede ser combinado con otros antiepilépticos, ese es coadyuvante, que se apoya con otros fármacos antiepilépticos para ejercer un mejor mecanismo de acción. ¿Cuándo entonces se usa? ¿En qué está indicado? Anoten bien esto que es importante. Se usa en las crisis focales o también llamadas crisis parciales. ¿Ya? Crisis focales cuando la epilepsia es leve, digamos, o sea, crisis focal. Solamente mueve un brazo nomás, está así movido, después se calma. Una parte nomás del cuerpo. Puede ser crisis motora o crisis sensitiva, como ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Entonces, crisis focales, ahí también está indicado, cuando la epilepsia solamente está focalizado en un solo punto del cerebro. ¿Cuál es la parte del cerebro que es más epileptogénica, chicos? ¿Cuál es el lóbulo del cerebro que es más epileptogénico, donde hay más frecuente epilepsia? Y se pueden desarrollar las epilepsias focales. ¿Cuál es? Temporal. Muy bien, el lóbulo temporal izquierdo. Ese es el más epileptogénico. Muy bien, porque ahí se encuentra el hipocampo, ¿no? Bien, entonces crisis epiléptica focal, epilepsias generalizadas idiopáticas. También se puede usar, pero como segunda opción, ¿ya? En la epilepsia generalizada idiopática, como segunda opción. Como primera opción, ahí tenemos el valproato, el ácido valproico, el levetiracetam como primera opción, pero en segunda opción va a ser la carbamazepina. Ya que lo malo de la carbamazepina, chicos, anoten bien, es que puede empeorar las crisis de ausencia y las mioclonías. Por eso no se usa mucho en pacientes con crisis generalizadas, tónico-crónicas, no se usa.
solamente en crisis de focales o en epilepsia generalizada idiopática. Solamente ahí. Pero no se usa cuando hay ausencia, porque las puede empeorar. No se usa tampoco en las mioclonías, porque las puede empeorar. Entonces anoten bien eso que es importante, es de segunda opción, incluso de tercera opción. Hay mejores que esta todavía. Trastorno de manía, trastorno bipolar también se puede usar. Y un interesante tratamiento que se usa para el tratamiento crónico de la neuralgia del trigémino. Saben que el trigémino es un nervio, es el quinto patraneal, que tiene tres ramas interesantes, ¿no? Maxilar, mandibular y oftálmica, ¿no? Entonces, todas estas tres ramas que tiene el trigémino, por eso se llama un nervio trigémino, cuando está dañado o lo está apretando alguna estructura de nuestro cuerpo, lo está apretando, produce una enfermedad llamada neuralgia del trigémino, ¿no? Y esos pacientes que tienen dolores al masticar incluso, ¿cómo se ve un paciente con neuralgia del trigémino? Tras que mastica le duele, arruga la frente, le duele, ¿ya? Pero lo más característico es que le duele tanto y es un dolor muy tremendo que solamente le viene cuando mastica. Incluso de manera continua le puede venir. Esa es la neuralgia del trigémino. Es una enfermedad compresiva con daño en el nervio trigémino. Esa es la neuralgia del trigémino, un dolor originado por un daño o una compresión en el nervio trigémino. Entonces, en este tipo de pacientes le podemos dar carbamazepina para tratamientos crónicos, para disminuir el dolor neuropático. Toda enfermedad o toda lesión o todo daño que se ocurra en los nervios, ¿ya? Va a producir un dolor que se llama dolor neuropático, ¿ya? Entonces, ese dolor neuropático, ¿cómo nosotros lo disminuimos? Lo disminuimos al dolor neuropático disminuyendo su conducción. Y su conducción está por sodio. Entonces, con este fármaco que es la carbamazepina, disminuimos su conducción del sodio. Entonces, está indicado en la neuralgia del trigémino y en alguna neuropatía diabética, entre otras neuropatías. Entonces, no se olviden, principal indicación del tratamiento crónico del neuralgia del trigémino, carbamazepina. ¿Cuál es la dosis? Como viene en la farmacia, ¿de cuánto viene en la farmacia la carbamazepina? Viene de 200 miligramos, ¿no? La carbamazepina. Viene de 400 miligramos, viene la carbamazepina. 200, 400 miligramos en comprimidos viene la carbamazepina. Solamente para vía oral, anoten bien, solo para vía oral. Y también viene en suspensión. Para vía oral también, 100 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Entonces viene en comprimidos y en suspensión. Dosis máxima de la carbamazepina que un paciente que tiene que tomar al día, 1.6 gramos al día, máximo, ¿no? 1,5 gramos casi, ¿no? Al día puede tomar de carbamazepina. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de la neuralgia del trigémino y cualquiera de estos de manera crónica? Le damos al inicio 100 o 200 miligramos cada 12 horas le damos. Semivida intermedia, ya noten bien, es de semivida intermedia la carbamazepina. Cada 12 horas se da. O si es leve, cada 24 horas una tabletita, un comprimido de carbamazepina de 200 durante todo el día. Se puede al inicio. Ahora depende de la gravedad, cada 12 horas también se puede dar, ¿no? Pero no se olviden, máxima dosis, 1,5 o 1.6 gramos durante el día de carbamazepina. Se ha visto que este tratamiento, chicos, anoten bien esto, se ha visto que no produce efectos teratogénicos en la embarazada. Entonces, bajo probabilidades de producir alguna malformación fetal. Entonces, está seguro darlo en el tercer trimestre del embarazo, segundo o tercer trimestre del embarazo. No hay problema. ¿Bien? Efectos secundarios. Los efectos secundarios de la carbamazepina son los menos frecuentes. O sea, es un fármaco excelente porque es de espectro reducido. No es tan fuerte. Por eso produce menos efectos adversos. Pero se instaló de manera gradual el tratamiento. Ojo, de manera gradual, de a poco. 100, 200 cada 12 horas. Solamente 400 miligramos al día, así. De a poco se va instalando el tratamiento. Porque si uno le da a dosis máxima de una vez, le puede dar mareos al paciente, ataxia, diplopía, somnolencia, que está, ¿no? Náusea, vómitos, astenia. Y un síndrome característico es la síndrome de la inadecuada producción de ADH. Interesante este síndrome que es característico de efecto adverso de la carbamazepina. El paciente
va a producir alta ADH. No se sabe por qué, pero tiene su mecanismo, este mecanismo de efecto adverso de elevar la ADH. ¿Y qué será la ADH? ¿Quién se acuerda, chicos, qué es la ADH o la hormona antidiurética? ¿Cuál era su función? ¿Cuál es su función de la ADH, chicos? Eso, retener agua, ¿no? Y al retener solamente agua, retiene agua por los canales de acuaporinas que abre a nivel del riñón, de los tubos renales, absorbe harta agua. Entonces, este paciente va a aumentar la presión arterial, puede producir hiponatremia también por la absorción de agua, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este fármaco, carbamazepina. Y algo más interesante, aumenta el intervalo PR. En el electrocardiograma vamos a ver a los pacientes que van a tener un intervalo PR mucho más alargado. Normalmente, en el electro, debería medir desde la onda P hasta el inicio del complejo QRS, debería medir solamente de 0,12 a 0,20 segundos. Pero en este caso, mire cuánto mide. Este fármaco puede aumentar el intervalo PR más de 0,20. Entonces, si puede aumentar así el intervalo PR, está contraindicado a aquellos pacientes que tienen Chagas, por ejemplo. Contraindicado la carbamazepina a aquellos pacientes que tienen cardiopatía chagásica. Porque la enfermedad de Chagas a nivel del corazón aumenta el intervalo PR y puede producir paro cardíaco y bloqueos auriculoventriculares en el electrocardiograma. Entonces está contraindicado en pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares por Chagas, por la enfermedad de Chagas. Entre otras enfermedades que también me produce, como los infartos o el miocardio, entre otras enfermedades que producen aumento del intervalo PR en el electrocardiograma. Entonces, en estos pacientes que ya tienen esto, ya tienen un intervalo PR alargado, algún problema en el corazón, si le damos carbamazepina, peor va a ser. Y nos puede llegar a un paro cardíaco. Entonces tenemos que tomar ojo a esto, mucho ojo, ¿ya? Porque aumenta. Puede producir bloqueos auriculoventriculares y puede empeorar los bloqueos y puede producir parada cardíaca en aquellos pacientes. Ojo en pacientes con marcapaso, por si acaso, también. No se sabe por qué, pero tiene ese mecanismo en actuar. Pero tal vez, por lógica, podemos decir por la disminución de la conducción nerviosa del sodio, ¿no? Entonces, es hepatotóxico también la carbamazepina, porque aumenta las transaminasas del hígado. En aquellos pacientes con anemia, les puede empeorar la anemia, produciendo anemia aplásica. Y aquellos pacientes pueden tener alergia también, produciéndome síndrome de Stevens-Johnson, alergia a los medicamentos. Y tampoco se tiene que dar con anticoagulantes, chicos, este fármaco, carbamazepina, no se tiene que dar con anticoagulantes porque hace interacción y aumenta el riesgo de sangrado en aquellos pacientes incluso con enfermedad de lo que es el dengue y aquellos pacientes que toman anticoagulantes. Importante tomar en cuenta eso de la carbamazepina. Por eso está contraindicadísimo en aquellos pacientes que tienen alteraciones hematológicas, en pacientes con bloqueos auriculoventriculares, en pacientes con depresión medular y en pacientes que toman principalmente anticoagulantes. No se olviden eso. Pacientes que toman anticoagulantes porque la carbamazepina aumenta el efecto de los anticoagulantes. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí de la carbamazepina? Entonces, si les pregunta, ¿por qué está contraindicado la carbamazepina en pacientes con bloqueos auriculoventriculares por enfermedad de Chagas? ¿Por qué está contraindicado? ¿Por qué está contraindicado darle carbamazepina a estos pacientes con bloqueo auriculoventricular? ¿Por qué creen, chicos? Porque aumenta el intervalo PR. Y al aumentar el intervalo PR, como estos pacientes con bloqueos auriculoventriculares ya van a estar aumentados su intervalo, va a aumentar mucho más y le puede producir parada cardíaca. No se olviden eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tenga? Y vamos a continuar. Ahí está. Carbamazepina, un resumen bien chiquitito, bien bonito que me gustó mientras lo estaba viendo. Me gustó mucho. Porque miren, hay un resumen de todo lo que hemos hablado. Y más que todo el tratamiento, la dosis, ¿no? La dosis de 200 miligramos
200 miligramos. ¿Cuál es la dosis máxima, chicos, de carbamazepina que se tiene que dar? Dosis máxima. 1,6 gramos al día. O también es lo mismo que 1600 miligramos al día. Es la dosis máxima de carbamazepina. ¿Bien? Y está indicado siempre en el dolor neuropático, por ejemplo, neuralgia de trigémino, ¿no? Trastorno bipolar, demencia senil, crisis complejas o simples, más que todo las simples, ¿ya? Y está como de última opción en convulsiones tónico-clónicas, de última opción, si no tenés, pues los de primera línea. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Para que nos pasemos a fenitoína. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces ya hemos visto la carbamazepina. Espectro reducido. Pequeño espectro. Vamos a ver ahora de la fenitoína. Un fármaco también bloqueante de los canales de sodio. ¿Dónde actúa la fenitoína? ¿A nivel presináptico? Sí, actúa a nivel presináptico. ¿A qué nivel? A nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje. Mismo mecanismo de acción que carbamazepina, noten bien eso. Mismo mecanismo de acción que carbamazepina. Inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje, prolongando la inactivación rápida y bloqueando selectivamente las descargas de alta frecuencia. ¿Qué tipo de descarga bloqueaban la carbamazepina, chicos? ¿Qué tipo de descargas bloqueaban? ¿Se acuerdan? Ahí decía descargas eléctricas, ¿qué cosa? ¿De qué tipo? Muy bien, paroxística, o sea que viene un ratito y viene después la crisis epiléptica. Ahí actúa la carbamazepina. Pero en este caso, la fenitoína solamente actúa en descargas de alta frecuencia. O sea, en crisis pequeñas, muy bajas, no te actúa. Solamente te actúa en crisis de alta frecuencia. No se olviden eso, en descargas altas, eléctricas, convulsivas. Afecta a las neuronas anormales del foco epiléptico que a las normales. Eso es lo interesante. Actúa a nivel de las neuronas que son anormales, ¿ya? Que están en el foco epiléptico. Ahí actúa de manera selectiva. Eso es lo interesante de la fenitoína, porque actúa a nivel cerebral, a nivel de la corteza motora cerebral. A ese nivel actúa. Por eso solamente afecta a las neuronas anormales que tienen descargas de alta frecuencia del foco epiléptico. ¿Ya? Bien. Puede percibir, también producir, convulsiones tónico-clónicas a dosis alta. Entonces, mucho cuidado, chicos, en dar este fármaco, la fenitoína, a dosis alta. Preferible a dosis baja y a dosis terapéutica. ¿Ya? Entonces, puede producir convulsiones tónico-clónicas a dosis alta. ¿Por qué? Si les preguntan por qué. Por inhibición de los canales de sodio en neuronas inhibitorias. O sea, va a bloquear los canales de sodio, ya no en excitadoras que liberan glutamato, sino también en neuronas que liberan GABA, por ejemplo. Entonces, eso es lo malo de aquí, de la fenitoína, que puede afectarte a las neuronas malas que producen la crisis epiléptica, pero no a las neuronas buenas. A las neuronas buenas solamente afecta a dosis alta. A más dosis del fármaco, actúa e inhibe a las neuronas que son fisiológicas, a las neuronas normales. ¿Bien? Entonces, no se olviden eso que es importante, a las neuronas inhibitorias que producen GABA. A esas neuronas va a atacar y nosotros no queremos eso, que actúe en las neuronas que producen GABA. Entonces, no se olviden, principal mecanismo de acción, inhibe canales de sodio dependientes de voltaje a nivel presináptico. ¿Bien? Ya dosis alta, ¿a quiénes inhibía, chicos? ¿A qué tipo de neuronas? A dosis alta. ¿A neuronas que producen glutamato o a neuronas que producen GABA?
a neuronas que producen GABA, porque las neuronas que producen GABA, o sea, este neurotransmisor que es el GABA, las neuronas que producen GABA se llaman neuronas inhibitorias y las neuronas que producen glutamato se llaman neuronas excitadoras. Entonces, a dosis alta, la fenitoína no solamente va a actuar en neuronas excitadoras, como que producen glutamato, sino también en neuronas inhibitorias, como el GABA. ¿Será bueno eso? ¿Que inhiba también al GABA? Ni idea, ¿no? Porque es a dosis alta. No se olviden dar la dosis terapéutica. La dosis terapéutica es la dosis mínima con la que se produce el efecto farmacológico. Esa es la dosis terapéutica. No le van a dar al paciente a dosis alta. Ojo. Farmacocinética. Ya hemos visto su mecanismo de acción. Vamos a ver ahora su farmacocinética. Lo mismo, se absorbe de manera lenta por el intestino. No me sirve en la crisis. Me sirve después de la crisis. Anoten bien eso. La fenitoína es usado no en la crisis, sino después de la crisis epiléptica, después de la crisis convulsiva. Después. Absorción es lenta, por vía oral. Pero si uno quiere un efecto rápido, de urgencia, se puede usar por vía intravenosa. Entonces vamos a ver aquí que la fenitoína viene para vía endovenosa y para vía oral. Se distribuye en todo el cuerpo, también en la leche materna. Pero principalmente actúa, su sitio principal de acción de la fenitoína es actuar a nivel de la corteza motora cerebral, a nivel central, a nivel del cerebro. Entonces atraviesa la barrera hematoencefálica. Su metabolismo es a nivel hepático y se elimina a nivel renal. Lo que lo hacen la mayoría de los antiepilépticos se liberan o se eliminan a nivel renal. Eso es lo interesante. Bien, preguntas que tengan de fenitoína, no se olviden que es un fármaco que solamente tenemos que darle a dosis terapéutica, dosis baja. Mucho cuidado a dosis alta. Bien. Indicación. ¿Cuándo está indicado darle fenitoína a mi paciente? ¿Cuándo está indicado? En el estado de mal convulsivo. Ahí está indicado darle fenitoína a mi paciente, en el estado de mal convulsivo. ¿Y qué significa un estado de mal convulsivo o también llamado estatus epiléptico, chicos? ¿Qué significa? Anotemos bien. El estatus de mal epiléptico significa crisis epilépticas repetitivas que se producen en un intervalo corto de tiempo. Eso es el estatus epiléptico. Anoten bien. ¿Qué es un estatus epiléptico o un estado de mal epiléptico o un estado de mal convulsivo, que es lo mismo? ¿Qué significa? Anoten bien ese término, lo tenemos que saber manejar para hacer el tratamiento. Son crisis epilépticas repetitivas que se producen en un intervalo de corto de tiempo, o aquellas que por el contrario son prolongadas en condiciones de un estado epiléptico fijo y duradero. Entonces, chicos, el estatus epiléptico o el estado de mal convulsivo es una urgencia neurológica, es una emergencia, es una urgencia médica, neurológica, ¿ya? Más frecuente, no se olviden, la urgencia neurológica más frecuente que de una vez nosotros como médicos tenemos que actuar es el estatus epiléptico. Este requiere una evaluación y un tratamiento inmediato. ¿Cómo yo sé que mi paciente está en un estatus epiléptico? ¿Cómo? Anoten bien. Tiene una crisis que dura más de 5 minutos. Está temblando el paciente. Tiene una crisis epiléptica por más de 5 minutos. Anoten bien. Tiene 2 crisis sin recuperación entre ellas. O sea, 2 crisis a la vez y sin poder recuperarse la conciencia ni nada. 2 crisis a la vez. Y dura más de 5 minutos. Otro también, 2 crisis focales complejas generalizadas sin recuperación entre ellas. Entonces, anoten bien, chicos, ese es un estado de mal epiléptico. Son crisis epilépticas repetitivas que se producen con una duración de más de 5 minutos y sin recuperación entre cada 2 crisis. ¿Bien? Y es una urgencia neurológica. Tratamiento aquí del estatus epiléptico, ahorita lo vamos a ver. Pero no se olviden, este es el concepto que yo quiero que ustedes se lo queden bien. Ahí está indicado entonces la fenitoína. ¿En quién más está indicado? En las epilepsias focales generalizadas y como profilaxis para evitar las convulsiones en pacientes con
algún trauma en la cabeza, ACV o algún tratamiento neuroquirúrgico. Aquellos pacientes que tienen accidente cerebrovascular, algún trauma de cráneo o alguna operación a nivel cerebral, tenemos que darle como profilaxis la fenitoína, porque evita que estos pacientes que tienen estas enfermedades, que el TEC, ACV, tengan convulsiones. Evita las convulsiones en este tipo de pacientes, pero no detiene el desarrollo de la epileptogénesis. Eso es lo interesante acá. No detiene el desarrollo de la epileptogénesis, o sea, sí o sí se va a formar la epilepsia, pero va a evitar que el paciente, mientras esté internado, convulsione. Nunca se da en crisis de ausencia. Y algo interesante de la fenitoína es que también es un antiarrítmico. Tiene efecto antiarrítmico, ¿ya? No se olviden eso, como pregunta de examen, siempre preguntan en los pases de visita. La fenitoína es un antiarrítmico. ¿Pero por qué es un antiarrítmico? ¿Por qué también puede curar y puede disminuir las arritmias cardíacas? Principalmente no se olviden, la fenitoína está indicado, la fenitoína, en las arritmias ocasionadas por un fármaco que se llama digital o digoxina. Así se llama el fármaco. Fármaco digoxina o digital produce arritmias cardíacas. Entonces, este fármaco sirve para evitar esas arritmias cardíacas por digital, por el exceso de consumo de digital. Y es un fármaco que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, no se olviden, fenitoína está indicado en las arritmias provocadas por el consumo excesivo de digoxina, o también llamado digital. No se olviden eso. Bien, esas son las indicaciones de este tipo de fármaco. La fenitoína viene en la farmacia de 100 en comprimidos, viene de 100 en ampollas, también viene de 100 miligramos cada 2 mililitros o de 250 miligramos cada 5 mililitros. Así viene fenitoína en ampollas. Eso tenemos que recordar. Bien, la dosis. ¿Cómo hacemos la dosis al paciente? Vía oral, iniciamos siempre con dosis mínima, 100 miligramos cada 8 horas antes de las comidas, porque no se olviden que los alimentos disminuyen su tiempo de absorción. Ajustar hasta mantener 300 a 400 miligramos al día. No se olviden que la dosis máxima al día es cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, es de 600 miligramos al día. ¿Ya? En otras palabras, 200 miligramos cada 8 horas. Esta es la dosis máxima de la fenitoína. Y en niños la dosis máxima es de 300 miligramos al día. Entonces no se olviden, chicos, anoten bien. Dosis inicial, 100 miligramos cada 8 horas de fenitoína. ¿Bien? No se olviden eso, que es importante. ¿Cuál es la dosis máxima de la fenitoína? 600 miligramos al día. Máxima dosis. Efectos adversos. Efectos adversos. Es mal tolerado si el tratamiento es crónico. Entonces, algo interesante de aquí de lo que es la fenitoína. Al inicio, parece que es el mejor, que no produce efectos adversos al inicio del tratamiento. Pero el tratamiento crónico y a largo plazo, una gran desventaja que tiene este fármaco es que puede producir más efectos adversos en tratamientos crónicos. Algo que no pasa eso con la carbamazepina. Solamente la carbamazepina era a dosis alta. En este caso la fenitoína es a dosis alta y a dosis larga, o sea, tratamiento crónico. Al inicio no parece demostrar efectos adversos. Pero si nosotros lo damos a largo plazo, durante meses fenitoína, puede haber nistagmo, disartría, alteraciones de la coordinación, vómitos, náuseas, somnolencia, coma y puede producir convulsiones. Por eso está contraindicado en las crisis de ausencia. Bien, entre otras a dosis alta también puede haber hiperplasia gingival, hipocalcemia, síndrome de Stevens-Johnson por alergia y síndrome hemorrágico. Puede exacerbar la hemorragia en pacientes con alguna alteración hematológica. Entonces siempre a estos pacientes tenemos que darles suplementos con vitamina K. Está contraindicado en las porfirias, fármacos antineoplásicos, anticonceptivos, inmunodepresores.
y también contraindicado en la bradicardia, pacientes bradicárdicos, por algún bloqueo auriculoventricular. Entonces anoten bien, chicos, las dosis, efectos y contraindicaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nunca se olviden eso. Puede ser usado la fenitoína como antiarrítmico. ¿En qué caso de arritmias cardíacas yo lo voy a usar? Vamos, chicos, ¿en qué tipo de arritmias cardíacas voy a usar? ¿Cuál? Eso, arritmias cardíacas por digoxina. Muy bien, excelente. Y acá hay unas imágenes que les quise mostrar. Este es un paciente con un trauma de cráneo. Ahí se ve una tomografía. Es un estudio, se llama tomografía axial computarizada de cráneo, donde yo observo aquí un paciente que tuvo un trauma cráneoencefálico, donde aquí se ve, mire, aire en el cerebro. Aquí está, todo este es el cerebro. Acá hay aire en el cerebro, que se llama neumoencéfalo. Hay, mire, hemorragia intraparenquimatosa. Hay contusiones cerebrales. Y hay algo, un halo oscuro que rodea toda esa lesión que se llama edema. ¿Bien? Un edema perilesional a nivel del cerebro. Y que invade los ventrículos, mire, esa sangre invade los ventrículos, produciendo hemorragia ventricular. Entonces, esta es una tomografía solamente para recordarles que pacientes con TEC como profilaxis para evitar que tenga convulsiones, tenemos que darle fenitoína. Vía oral, 200 miligramos, ¿no? De 100 miligramos cada 8 horas. Un paciente con un tumor cerebral también me puede producir crisis epiléptica. Por eso, en aquellos pacientes, para evitar las convulsiones, le damos fenitoína. Ahí está, miren, chicos. La fenitoína en una crisis epiléptica, o también llamado estatus epilépticos, de primera elección es el diazepam, ¿no? Las benzodiazepinas. De segunda elección es la fenitoína, puede ser también de segunda elección. Ahí está, miren, dice. Ahí está. En caso de fracaso terapéutico, o en caso de después del tratamiento de la con benzodiazepina, lo podemos usar a la fenitoína. En vía endovenosa, 50 miligramos por mililitro, ¿no? Podemos iniciar así, endovenosa. 15 a 20 miligramos kilogramo peso. Bien, así tenemos que iniciar la dosis intravenosa. Bien, no se olviden entonces, chicos, es importante tomar en cuenta la fenitoína. Miren, este cuadrito es muy interesante, muy bonito, donde es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Chicos, ¿en qué parte del cerebro la fenitoína se acumulaba? ¿En qué parte del cerebro se acumulaba y producía su mecanismo de acción? ¿En qué parte del cuerpo se acumulaba? ¿En qué parte del cerebro? En la corteza cerebral, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos fenitoína para ampolla y para vía oral. ¿Alguna pregunta que tengan de fenitoína? Chicos, preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan de fenitoína, chicos? ¿Alguna pregunta de fenitoína? ¿Algo que no se haya entendido? Sí. Un momentito. Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver un grupo muy bonito de fármacos que se llama moduladores de la proteína SB2A de las vesículas presinápticas. Muy interesante este fármaco de gran espectro, que es el levetiracetam. Vamos a hablar de este fármaco.
que son parte de los moduladores de las proteínas SB2A. Interesante porque, miren, ¿dónde actúa el levetiracetam? Actúa a nivel de esta proteína que se llama proteína receptor SB2A, que es el encargado de que las vesículas de glutamato se liberen. Sin estas proteínas no se liberan. Entonces el levetiracetam, que es un fármaco inhibidor de las proteínas SB2A, va a evitar que se liberen las vesículas en el terminal presináptico hacia la hendidura sináptica. Ese es el mecanismo de acción del levetiracetam. No se olvide, bloquea el receptor SB2A. Levetiracetam. Importante porque es un modulador de las proteínas. Ya un fármaco antiepiléptico muy bueno y muy usado en el campo pediátrico. Entonces no se olviden, el fármaco de elección y de estrella en los moduladores de las proteínas SB2A es el levetiracetam. Vamos a hablar de este fármaco interesante, que es el levetiracetam. Lo interesante de este fármaco es que se va a fijar a dónde, a la proteína SB2A de las vesículas presinápticas. A este nivel, miren, a este nivel de acá. Ahí están las vesículas que contienen glutamato. Entonces, a ese nivel nomás, de manera selectiva, se va a unir el levetiracetam. ¿Ya? Reduciendo el número de vesículas fácilmente disponibles en la zona de actividad de la terminación presináptica. Entonces, como va a inhibir, va a evitar que el glutamato se libere y provoque su efecto farmacológico. Entonces, no se olviden, el levetiracetam inhibe a las vesículas de glutamato en el terminal presináptico y evita su liberación y evita su formación. ¿Listo? Reduce la liberación de calcio también intraneural. Eso es lo interesante también. Reduce la liberación de calcio intraneural. Y reduce la síntesis y aumenta la degradación del GABA en el estriado. Eso también es un punto importante. Reduce la síntesis y degradación del GABA en el estriado. Aparte de tener efectos sobre las vesículas de glutamato, también tiene a nivel del GABA. Entonces no se olviden esto, chicos. El levetiracetam actúa a nivel de las vesículas presinápticas de glutamato y evita que se liberen y hagan su mecanismo de acción. Farmacocinética. Anotemos. Su absorción es rápida. Algo interesante de la levetiracetam es que es rápida su acción, entonces me sirve para crisis agudas. Se distribuye en todo el cuerpo, incluso hasta la leche materna. Se metaboliza en el hígado y se elimina a nivel de los riñones. ¿Ya? Esa es su farmacocinética. La indicación principal del levetiracetam, adivinen cuál es. La indicación principal, anoten bien, del levetiracetam es en la crisis o en las epilepsias mioclónicas juveniles. Anoten bien, ese es su principal mecanismo, su principal indicación. ¿Cuándo le damos? En jovencitos, en aquellos pacientes que son todavía niños. ¿Ya? En los niños se usa mucho el levetiracetam por su efecto que tiene en las epilepsias mioclónicas juveniles. Ahí es su principal indicación. Y también es una segunda opción en las crisis focales. Ya, anoten bien sus dos principales indicaciones. Y solamente se da aquí por vía oral, pero en este caso, cuando le damos por vía intravenosa, solamente lo usamos en el estado de mal epiléptico. Ya hemos visto qué significa un estado de mal epiléptico, ¿no? Entonces no se olviden. ¿A qué nivel actúa el levetiracetam? ¿A qué nivel actúa? Muy bien. A nivel de las vesículas presinápticas. Del receptor SB2A. Ahí actúa el levetiracetam. Excelente mecanismo de acción y es único en su especie. Y aquí vamos a ver algo interesante. Mire este paciente. Este paciente que les voy a mostrar aquí en esta imagen. Mira, está ahí, es un jovencito. Está comiendo nomás tranquilo. Está comiendo ahí su almuerzo. Pero miren qué es lo que pasa. Cómo miren lo que pasa ahí en su cuerpo. Mírenlo bien, ¿no? Tiene un movimiento brusco que dura poco tiempo.
Miren, ahí está tranquilo, comiendo tranquilo, y de la nada empieza a moverse, ¿no? De la nada está tranquilo alzando sus cosas y le viene un ataque. Pero eso ahí no es una crisis convulsiva, no es una crisis epiléptica, tipo gran mal, no es. Se llama epilepsia mioclónica juvenil. Epilepsia mioclónica juvenil. Ocurre en aquellos pacientes que tienen entre los 5 y 17 años de edad. Ahí aparece lo que es la epilepsia mioclónica juvenil, que se caracteriza por una crisis mioclónica. ¿Qué son las mioclonías? Anoten bien esto. La mioclonía son los movimientos involuntarios de un músculo o de un grupo muscular, pero son movimientos breves. No son como el estatus epiléptico, que dura más de 5 minutos. En este caso, es de duración breve. Movimientos involuntarios breves, de un solo músculo o de un grupo muscular extenso. ¿Bien? Así se puede diagnosticar fácilmente y clínicamente una epilepsia mioclónica juvenil entre los 5 y 17 años de edad. Crisis mioclónica juvenil. Solamente le mueve, se tiembla un poco, un rato y luego se le pasa. Es paroxístico. ¿Ya? Entonces aquí vemos otra vez al paciente, miren, todo tranquilo, está ahí queriendo comer, cuando de la nada siente algo y se mueve, ¿no? Y se sigue moviendo. Viene de vez en cuando, no es continuo, viene un rato y se va, es paroxístico. Y solamente lo interesante de esta epilepsia mioclónica juvenil es que es entre los 5 y 17 años de edad. Nada más. La dosis, chicos. La dosis inicial por vía oral es de 250 miligramos cada 12 horas. Ya, anoten bien eso. Dosis inicial del levetiracetam, 250 miligramos cada 12 horas. Y tenemos que incrementar, cada 2 semanas tenemos que incrementar a otros 250 hasta formar 500 miligramos cada 12 horas. La dosis máxima es 1500 miligramos cada 12 horas. Semivida intermedia, chicos. Cada 12 horas le damos, 2 veces al día. ¿Ya? Dosis máxima, 3000 miligramos al día. O 3 gramos al día, dosis máxima. El levetiracetam viene en tabletas de 500 y de 1000 miligramos. Y viene en jarabe también en suspensión de 100 miligramos cada 1 ml. ¿No? Para los niños, para los pacientes pediátricos. Por eso se usa este levetiracetam, pacientes pediátricos. Más que todo. Para el tratamiento de la epilepsia mioclónica juvenil. Anoten muy bien entonces eso, chicos. Anótenlo, excelente. Bien, viene de 500 en tabletas y de 1000. Dosis diaria, 250 miligramos cada 12 horas. E incrementar hasta 500 cada 12 horas a las 2 semanas. Dosis máximo, 3 gramos al día o 1500 miligramos cada 12 horas. Dosis máxima. Bien. Efectos adversos. Somnolencia, como todo antiepiléptico. Lo interesante es que estos efectos adversos desaparecen a las 2 a 4 semanas del tratamiento. Puede haber alteración de comportamiento, depresión, psicosis. Y viene también en solución para inyectables de 500 miligramos cada 5 mililitros. También viene así levetiracetam. Está contraindicado. No tenemos que nosotros parar el tratamiento de manera súbita. Tenemos que irlo de manera gradual. Disminuir la dosis de manera gradual para que no tenga una crisis y le venga otra crisis. ¿Ya? Está entonces contraindicado cuando nosotros le queremos quitar de manera abrupta la dosis del levetiracetam. ¿Sí? Tenemos que ir quitando la dosis de manera gradual. Y también está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y hepática. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan sobre el levetiracetam? Fármaco excelente para las epilepsias mioclónicas juveniles. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, chicos. ¿Qué estudio se llama este?
¿Cómo se llama este estudio? Es un Encefalograma. Eso, es un electroencefalograma. Cuidado que le pongan electrocardiograma, ¿no? Es un electroencefalograma. No se olviden, chicos, para yo hacer el diagnóstico de epilepsia, yo no puedo hacerlo por la clínica nomás, tengo que tener un electroencefalograma. Con el electroencefalograma yo mido las ondas y la actividad eléctrica del cerebro, de la corteza cerebral. Entonces, este es el estudio, donde yo tengo varias derivaciones acá. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 derivaciones, de 8 a 9 derivaciones vienen en el electroencefalograma. Y aquí lo que se observan son unas ondas, miren, unas ondas picudas a nivel parietal y a nivel frontal y a nivel occipital también se puede ver unas ondas puntudas en espiga. Y como se ve en todas las derivaciones, y no solamente se ve en unas cuantas, se ve en todas las derivaciones del electroencefalograma, yo puedo decir que esta es una crisis convulsiva generalizada. Tiene, mire, ondas picudas en espiga, ¿no? Se llama en forma de, le dicen de monorriel, le decía, no sé, una teoría que yo estaba leyendo algo sobre la interpretación de un electroencefalograma. Entonces, esto es una crisis epiléptica generalizada, chicos. Tónico-clónica le podemos decir cuando veamos la clínica. Pero en este caso es una crisis generalizada, ¿ya? Crisis convulsiva generalizada, todo el cuerpo. Sin embargo, aquí hay otra imagen de un otro electro, donde solamente yo veo en la región occipital y en la región temporal, que son los lugares más epileptogénicos, ¿no? A nivel temporal. Mira, aquí nomás se ven esas ondas en espiga, aquí normal, acá arriba normal, y acá otras ondas en espiga. Entonces, chicos, ¿cuál sería el diagnóstico acá, chicos? ¿Una crisis generalizada o una crisis focal? ¿Qué dicen ustedes? Una crisis focal se caracteriza por estar solamente en dos derivaciones. Mira, acá hay dos derivaciones contiguas a las otras. Dos y dos. Si está en todas las derivaciones, generalizada. Pero como están solamente dos y acá abajo dos y los demás está normal, se llama crisis focal. Y mire, se ubica en el temporal y a nivel occipital. Eso es lo interesante de este tipo de electroencefalograma. Se ubica a nivel temporal esa crisis y un poco a nivel occipital. Y listo, chicos. Así, entonces, esta es una crisis generalizada. Crisis focal. Entonces, definición de estatus epilépticos. Nunca se olviden, chicos. Es una convulsión generalizada. Ese es un estatus epiléptico. En el estatus epiléptico hay varios tipos. Hay convulsivo, no convulsivo, refractario al tratamiento, subtipos, entre otros, y superrefractario. Vamos a ver este que es el más importante. ¿Qué es un estatus epiléptico convulsivo generalizado? ¿Qué significa eso? Significa una convulsión generalizada que dura más de 5 minutos o episodios repetitivos sin recuperación completa entre ellos. Ese es un estado de mal epiléptico o mal convulsivo. ¿Bien? ¿Y cuál es el tratamiento, chicos, de primera línea para este tipo de estatus epiléptico? Que es una urgencia médica. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Tenemos que darle las famosas ¿qué tenemos que darle, chicos? De primera línea, fármaco antiepiléptico de primera línea del estatus epiléptico. ¿Cuál es? Eso, excelente. Voy a dar benzo, tengo que dar como tratamiento una benzodiazepina. ¿Bien? Y de segunda línea, si no me sirvió, no tengo yo benzodiazepinas y tengo que darle por vía endovenosa, sí o sí, chicos, las benzodiazepinas. Vía endovenosa, sí o sí le tengo que dar, no por vía oral. Benzodiazepina endovenosa. ¿Cuáles son? Clonazepam, lorazepam, midazolam, exactamente un diazepam. En segunda línea, levetiracetam. Como les he dicho, ¿no? El levetiracetam, muy bueno. Después, si las convulsiones persisten por más de 5 minutos. ¿Ya?
levetiracetam. Ácido valproico también se puede dar. Y la fenitoína también, de segunda línea. De tercera línea, cuando la epilepsia es refractaria, le damos midazolam o directamente le damos propofol, ¿ya? Para hacerlo dormir al paciente. Se llama coma terapéutico. Solo cuando la epilepsia, chicos, es refractaria, ¿cuál es nuestro último tratamiento? El coma terapéutico. Hay que inducir un coma. Eso es como manejo según la última actualización 2025 del manejo y tratamiento del estatus epiléptico. Tenemos que producir, si es que un coma terapéutico por más de 24 horas. En caso de convulsiones persistentes y que no ceda a los otros medicamentos que les acabo de nombrar. ¿Bien? Y monitorear siempre con electroencefalograma de manera continua. Y un manejo súper refractario ya, pues ya tenemos que usar varios medicamentos ya y mantener terapia anestésica e incorporar intervenciones adicionales. Entonces, chicos, este es según el tratamiento del estatus epiléptico. Primera línea, benzodiazepina. ¿Ya? Anoten bien, benzodiazepina, primera línea. En un estatus epiléptico, una crisis epiléptica aguda, benzodiazepina. ¿Ya? ¿Cuál es la benzodiazepina? Diazepam, clonazepam, lorazepam. Más frecuente se usa diazepam. Vía endovenosa o vía oral. Vía endovenosa. Administrar y evaluar respuesta en 5 minutos después. ¿Ya? Administrar y evaluar respuesta en 5 minutos. Tenemos que nosotros, en 5 minutos, el paciente no responde a la dosis de benzodiazepina, le vuelvo a dar una segunda dosis de benzodiazepina para que ceda su convulsión. Entonces no se olviden, primera línea, benzodiazepina. Ya sea un clonazepam, lorazepam, diazepam. La primera dosis, darlo en bolo y esperar 5 minutos. Si en 5 minutos mi paciente sigue con convulsiones, repetir una segunda dosis de las benzodiazepinas. Otra dosis. Anoten bien eso. Y si aún así mi paciente no responde, voy a ir al tratamiento de segunda línea, que es un levetiracetam. Le voy a dar levetiracetam, una dosis en bolo, 60 miligramos kilogramos. Si aún así no responde, nosotros le clasificamos a la epilepsia como epilepsia refractaria. Le damos midazolam y si en caso, directamente hacemos el tratamiento de coma terapéutico con propofol, 2 a 10 miligramos kilogramos hora. Y si aún así no mejora el paciente, que es manejo súper refractario, que persiste más de 24 horas la epilepsia, después de un tratamiento anestésico, ¿ya? Le vamos a dar todo tiopental, ketamina, propofol, midazolam, y seguimos con la terapia anestésica hasta que el paciente entre en coma y así mejore el estatus epiléptico. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el manejo de un paciente. Ahora, les pregunto acá, miren, esta es una clasificación muy bonita que les pillé. ¿Cuáles son los fármacos que tienen, que elevan, que son hepatotóxicos, que elevan las enzimas hepáticas? Ya hemos visto la carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital y la fenitoína, son los que son hepatotóxicos. Pregunta de examen, nunca se olviden esto. Requiere ajuste de disfunción, la gabapentina, la levetiracetam, pregabalina, cuando se da dosis alta en pacientes con insuficiencia renal. Y esto de aquí, la gabapentina, la lacosamida, levetiracetam y la pregabalina son fármacos que no interaccionan con otros medicamentos. Eso es lo interesante de estos 4 medicamentos acá. Gabapentina, la lacosamida, levetiracetam, la pregabalina son fármacos que no interaccionan con otros medicamentos. O sea, no hay problema si lo damos junto con otros fármacos antidiabéticos, anticonceptivos, no pasa nada. ¿Bien? Fármacos sin interacción con otros medicamentos. Y aquellos que se tiene que evitar, estos fármacos que se tiene que evitar en pacientes con daño hepático, por ahí tiene cirrosis hepática, tenemos que evitar el fenobarbital, lo mismo de arriba, porque son, chicos, hepatotóxicos. ¿Ya? Y bien, si tienen preguntas, o nos vamos a hacer la parte aquí de la resolución de las preguntas. Bien, chicos, resolución de preguntas, vamos a ir rápidamente.
Antiepiléptico de elección ante una crisis epiléptica aguda. ¿Cuál es el fármaco de elección? ¿Qué grupo de fármacos? ¿Cuáles, chicos? Muy bien, benzodiazepina. ¿Cuáles son las benzodiazepinas que se usan en este tipo de crisis? Diazepam. Muy bien, más usado es el diazepam. Muy bien, excelente. ¿Qué significa estatus epiléptico convulsivo? ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa estatus epiléptico convulsivo? Muy bien, son crisis convulsivas, repetitivas, ¿por más de cuánto? Más de 5 minutos, excelente. Más de 5 minutos. Más de 5 minutos y que no hay descanso, no hay sin descanso. Directamente hay esta crisis sin descanso. ¿Listo? Sin haber una recuperación, un periodo de recuperación que tiene que haber. Fármaco utilizado como profiláctico para evitar las convulsiones en pacientes con TEC y ACV. ¿Cuál es ese tratamiento profiláctico? ¿Cuál es el fármaco antiepiléptico que les mencioné? Itoína. Muy bien. Nunca se olviden de eso. Fenitoína. Evita que el paciente entre en crisis, pero no evita la formación del foco epiléptico. Anótenlo bien eso. Antiepiléptico que inhibe las descargas paroxísticas y no así las fisiológicas. Entonces, no tiene efecto sedante. ¿Cuál es el antiepiléptico? Carbamazepina. Es carbamazepina. Excelente. Muy bien. ¿Qué tipo de arritmia está indicado la fenitoína? ¿En qué tipo de arritmia está indicada dar fenitoína? ¿Se acuerdan que era un antiarrítmico? ¿En qué tipo de arritmia está indicada la fenitoína? Arritmias producidas por digitáligos como la dioxina. Es intoxicación por digital que me produce a nivel una alteración electrocardiográfica, que es a nivel del intervalo PQT. Me puede producir arritmias cardíacas fatales. ¿Por qué está contraindicado la carbamazepina en pacientes con bloqueos auriculoventriculares? ¿Por qué está contraindicado? ¿Por qué no se da en estos pacientes con Chagas, yo les estaba diciendo, ¿no? Que tienen bloqueos auriculoventriculares en su corazón, problemas cardíacos? ¿Por qué no se da? Eso aumenta, excelente, aumenta el intervalo PR en el electrocardiograma. Y si aumenta, peor le va a producir daño a mi paciente. Le puede producir una parada cardíaca. Nómbreme 3 antiepilépticos que no tienen interacción significativa con otros fármacos. O sea, no tienen interacciones, no se pueden alterar sus funciones. ¿Cuáles son esos 3 antiepilépticos de elección, los favoritos? ¿Era él? Levetiracetam, pregabalina y gabapentina. Muy bien, excelente. El levetiracetam, la pregabalina que hemos hablado, ¿no? En la anterior clase, pregabalina. ¿Y se acuerdan para qué servía la pregabalina? ¿En qué estaba indicado? Muy bien, levetiracetam, pregabalina y gabapentina. Pregabalina indicado principalmente para el dolor neuropático. Es un fármaco antiepiléptico excelente para el tratamiento de epilepsia mioclónica juvenil. ¿Cuál es? Muy bien. Es el levetiracetam. Levetiracetam. Fármaco de estrella y excelente
por su mecanismo de acción de amplio espectro, ¿no? Y en estos pacientes, epilepsia mioclónica juvenil es distinto, aparece entre jóvenes, niños entre los 5 hasta los 17 años. Si en esos 5 o 17 años tuve epilepsia, tenemos que pensar en epilepsia mioclónica juvenil. Dosis inicial, chicos, del levetiracetam. ¿Cuál es la dosis inicial del levetiracetam? Que nosotros como médicos tenemos que saber para darle a un niño con epilepsia mioclónica juvenil. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis, chicos? Vamos. 250 miligramos cada 12 horas. Excelente. 250 miligramos cada 12 horas. Muy bien. ¿Y se tiene que ir aumentando hasta los 500 a las cuántas semanas? ¿A las cuántas semanas? A las 2 semanas. Muy bien. Hasta llegar a una dosis máxima de ¿cuánto? Dosis máxima de levetiracetam, ¿cuánto es? Excelente. ¿Listo? Cada 12 horas. Muy bien. ¿Y durante todo el día? 3. 3.000. 3.000, dándome un total 3 gramos durante todo el día. Listo, chicos, gracias por su atención y que Dios me los bendiga. Eso fue todo lo que es fármaco antiepiléptico, los